Rusia y la práctica totalidad de países del continente africano se reunieron en fechas recientes en San Petersburgo para seguir afinando sintonías y convirtiendo sus buenas relaciones en iniciativas concretas. Pero esta cumbre no solo es importante por lo que en ella se acordó y se anunció, sino por el ya imparable proceso geopolítico del que forma parte. En este video comentaremos los resultados tangibles del encuentro, lo que este significa a nivel global y también por qué su celebración molestó tanto en Occidente que algunos gobiernos intentaron boicotearla de la peor manera. Ahí les va. En un momento de profundo cambio global y tras 2 semanas especialmente agitadas por la salida de Rusia del acuerdo de granos en el Mar Negro, asunto al que le dedicamos un video recientemente, se celebró en San Petersburgo la segunda cumbre Rusia-África, a la que asistieron delegaciones de alto nivel de 49 países africanos. En la práctica, la cumbre se desarrolló, por así decirlo, en 2 ámbitos paralelos. Uno, con más proyección pública y mediática, fue el de las sesiones plenarias, los discursos de los diferentes mandatarios y las declaraciones institucionales. Esa parte que los políticos disfrutan mucho, mientras que los analistas bostezamos un poco, ya me entienden. Disculpen por la interrupción, pero como bien saben, la vida en redes sociales no es fácil cuando te etiquetan como propaganda rusa. Por eso les sugerimos, muy humildemente, que se sumen a todas nuestras redes sociales. En Twitter, por ejemplo, estamos como Ahí Les Va Info. Y si quieren descargar nuestros videos y subirlos a sus redes, adelante. Pero no se olviden de etiquetarlo en sus comentarios. Muchas gracias por la atención prestada. Mientras tanto, otro amplio grupo de diplomáticos trabajaron en diversas reuniones dentro de lo que podría considerarse la cocina del llamado Foro Económico y Humanitario para alcanzar acuerdos concretos y plasmar en papeles firmados las voluntades que los mandatarios expresaban en sus discursos. Así, más o menos, es como se logró sellar innumerables convenios de colaboración en materia energética, comercial, de cooperación tecnológica y militar, de lucha contra el terrorismo, de seguridad alimentaria y sanitaria y hasta en el ámbito deportivo y cultural. Por poner solo algunos ejemplos. Moscú se comprometió a prestar apoyo técnico-militar a más de 40 naciones africanas, a abrir varias sucursales de las principales universidades y medios de comunicación de Rusia en el continente o a crear una gran zona industrial cerca del Canal de Suez, entre otros proyectos. Sin embargo, el ofrecimiento más relevante, o al menos el que ocupó más portadas y titulares en todo el mundo, por su relación con el tenso momento geopolítico que atraviesa el sector, fue el que Moscú hizo en relación a la distribución alimentaria. Putin aseguró que su país está preparado para sustituir los granos que los países africanos importaban desde Occidente y ofreció suministrar gratuitamente hasta 50.000 toneladas de cereales a varias naciones africanas. Como no podía ser de otra manera en este momento, el asunto de los cereales tuvo un papel destacado ya desde la primera jornada de la cumbre. En su discurso durante la sesión plenaria, el presidente ruso criticó duramente el comportamiento de los países occidentales en materia de solidaridad alimentaria, así como su narrativa al respecto. Y es que, efectivamente, con sus sanciones unilaterales, los gobiernos del occidente colectivo obstruyen la circulación de los productos agrícolas rusos por el mundo y seguidamente culpan a Moscú de la escasez generalizada de grano, del aumento de los precios y poco menos que de un exterminio global causado por terribles hambrunas. Putin recordó que una de las razones principales por la que Rusia abandonó la llamada Iniciativa de Granos del Mar Negro es precisamente porque en la práctica jamás sirvió para atender las demandas alimentarias de los países más pobres. Una afirmación contrastable con datos precisos que incluimos en un reciente video sobre el asunto. Y ojo, porque se trata de datos de la ONU, no de datos rusos. Así, mientras los medios occidentales presentaron el ofrecimiento de Rusia como parte de una artera maniobra de seducción para maquillar su abandono del acuerdo del grano, lo cierto es que esa donación no sería más que el cumplimiento estricto de una promesa hecha hace 4 meses y de la que los medios occidentales parecen no acordarse ahora, a pesar de que la recogieron en su momento. Desde luego, ni esta donación, ni el logro de numerosos acuerdos durante la cumbre, ni el buen clima diplomático que se respiró en la reunión, del cual la camisa que llevó el embajador guineano fue todo un símbolo, fueron recibidos como una buena noticia en los centros de poder del occidente colectivo, que observó el desarrollo de esta cumbre desde la distancia y con preocupación, por decirlo de manera suave. Y es que el ímpetu que algunos países occidentales pusieron en boicotear el evento, según ha denunciado la propia Cancillería rusa, revela el malestar que provoca el acercamiento entre Rusia y África en la mal llamada, de hecho cada vez peor llamada, comunidad internacional, y pone de manifiesto un nerviosismo geopolítico para el que ciertamente hay motivos,
pero también un tipo de diplomacia para la que no hay excusas. En palabras de la propia María Zaharova, los países occidentales presionaron a los estados africanos para que rechazaran cooperar con Rusia, empleando, en algunos casos, maneras más propias de las peores mafias que del Estado de Derecho. Por su parte, desde Washington expresaron oficialmente su deseo que los países africanos rechazaran las posturas geopolíticas rusas durante la cumbre, cosa que no sucedió, aunque varios mandatarios africanos sí exigieron al Kremlin esfuerzos en poner fin a la guerra que mantienen contra las autoridades de Kiev. Pero con lo que parecían soñar en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado es con que los africanos hubieran respondido a Putin en los mismos términos asertivos y casi hostiles con los que varios mandatarios africanos se expresaron ante emisarios políticos europeos durante sus recientes visitas a África. Pero no ocurrió nada similar. De hecho, ocurrió casi todo lo contrario. Le peuple burundais demeure hautement reconnaissant pour la solidarité russe et salue les valeurs du gouvernement russe. With the Russian groups on building a nuclear power station for generating electricity. And that one is going on, and I'm very happy with that. Portanto, enalteço a cooperação, que é frutuosa entre os nossos países, com destaque nas áreas que disse aqui muito bem, mas na formação também na defesa, na educação geral, nos recursos minerais, havendo até empresas que estão a operar em Moçambique de uma forma muito digna. Dans les difficultés qu'on connaît, les bons amis, la Russie a été aux côtés de l'Afrique durant tous les problèmes que l'Afrique a rencontrés, que ce soit l'acquisition de son indépendance, les pays où, malheureusement, ce qui s'est passé interafricain, vous avez été toujours à nos côtés. Efectivamente, en África son muy conscientes de que mientras las potencias occidentales colonizaron el continente africano a través del sometimiento militar, el expolio sistemático, la esclavización de la población y la fragmentación geográfica y política, la presencia de Rusia en África ha estado mucho más ligada a la cooperación bilateral y marcada históricamente por el apoyo anticolonial. Por eso, como ya comentamos en un video anterior, las buenas relaciones entre Rusia y África, a pesar de lo que muchos medios occidentales fingen creer, no empiezan a construirse ahora por motivos interesados, sino que hunden sus raíces en el siglo XX, especialmente en el periodo en el que la Unión Soviética apoyó a varias naciones africanas en sus respectivas luchas por la independencia y en otros muchos aspectos. Y esta es la razón por la que esta cumbre no representa tanto un acercamiento entre Rusia y el continente africano como un paso firme y decidido en la consolidación cada vez más evidente de un mundo multipolar. Y aunque en algunos despachos gubernamentales de Occidente esta transformación sea vista como una amenaza o como un problema, en muchos otros lugares del mundo se vive como una auténtica solución.